¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica. Muchas gracias por estar con nosotros. Edición de día jueves 2 de julio. Y vamos a revisar lo más importante de esta jornada, en la que hemos profundizado también en el análisis económico de lo que está ocurriendo en Chile. Después del dato de IMASEC negativo de esta semana, queríamos profundizar en particular en la producción minera, que ha seguido cayendo en los últimos meses. Mayo, el último dato, no fue la excepción, lo que abre preguntas bien relevantes considerando el peso que tiene esta industria para nuestro país y las posibilidades también de que se genere algún repunte hacia los próximos meses. ¿Cuáles son los factores que podrían incidir en eso? ¿De qué forma podría revertirse este escenario negativo? Pilar Gutiérrez reportó el tema. La actividad económica en Chile cayó por quinto mes consecutivo, pero al hacer doble clic en el dato de IMASEC de mayo, la baja fue impulsada principalmente por la menor producción minera. Y es que según el último reporte, ese sector cayó 11,6%. Desde el próximo mes, la base de comparación minera se va a normalizar. Por lo tanto, creemos que las noticias desde minería debieran ser un poquito mejores, lo que nos va a ayudar a impulsar los próximos IMASEC. La actividad minera ya había caído en abril y marzo, algo que contrasta, pero también en parte explica los precios récord que viene marcando el metal rojo los últimos meses. Y es que con la transición energética se proyecta que la demanda siga creciendo fuertemente, por lo que aumentar la producción será clave para satisfacerla. Hay limitaciones en la producción de cobre que están afectando lo que se está realizando hoy en día, recordando que existe una baja ley de mineral. Es decir, hay menor disponibilidad de cobre para la extracción y esto se ha visto reflejado en las cifras, sumado a un efecto de base de comparación. Recordemos que cuando hablamos de variaciones interanuales, también importa lo que pasó un año atrás, y hace un año la verdad es que al cobre le fue bastante bien, entonces eso nos complejiza un poco la comparación interanual. Un complejo escenario al tratarse de la principal actividad económica del país. Chile es el mayor productor de cobre a nivel mundial. Sin embargo, las cifras dan cuenta del desafío. En el primer trimestre de este año, la producción de Codelco cayó 8,1%. De hecho, Codelco dejó de ser el principal productor de cobre a nivel mundial en 2025, siendo reemplazado por BHP. En particular, la industria del cobre hoy día está pasando por un muy mal momento. ¿Ya? Yo diría es una industria enferma en un mercado sano. El envejecimiento de los yacimientos es un problema importante en el país y hace un par de décadas que Chile no es un país atractivo para venir a explorar, fundamentalmente por la alta carga impositiva y también por las altas normativas que tenemos en el ámbito social y ambiental. Las leyes de los depósitos actuales están cayendo y eso se compensa con inversiones y tecnología. Menores leyes del mineral, alzas en los costos y desafíos pendientes en materia regulatoria y de permisos son algunos de los principales factores a los que atribuyen los expertos la menor producción. ¿Qué puede hacer la industria para enfrentar este escenario? De alguna manera repensar los procesos de desarrollo minero y de operación minera. No solamente desde la eficiencia del proceso que existe hoy en términos de exploraciones o de lixiviación o de concentración de cobre, sino que pensar a la industria también en su contexto y en su ecosistema, cómo trabaja con sus proveedores, cómo trabajan mineras compartiendo infraestructura, cómo la inteligencia artificial y los otros mecanismos tecnológicos nos ayudan a repensar esos procesos. Las empresas del sector ya están avanzando en temas de alianzas, pero también poniendo el foco en el impulso de la innovación tecnológica. La productividad ha bajado porque efectivamente la minería ahora es más difícil, las leyes están bajando, los están más profundos, por eso también viene este desafío. ¿Cuáles son esas nuevas tecnologías que nos van a ayudar a volver a esa productividad que teníamos anteriormente cuando estábamos en la luna de miel? Estamos desarrollando tecnologías que cambien el proceso y al cambiar el proceso lo hacen más eficiente. Estamos tratando también de desarrollar procesos donde se puedan capturar minerales de leyes que antes eran desechos, como es la lixiviación. Pese a los desafíos, las compañías siguen apostando por Chile. BHP inició el trámite ambiental para extender la vida útil de Cerro Colorado durante 20 años, proyecto que contempla una inversión de $1.500 millones y que se espera pueda producir 130.000 toneladas de cobre al año. Y ahora nos vamos a nuestro resumen de noticias, que comienza con noticias precisamente de la minería y una inversión muy esperada que ha anunciado BHP, que ya ingresó a tramitación ambiental el proyecto que busca reabrir la mina Cerro Colorado, una iniciativa que contempla una inversión enorme de $1.500 millones. La multinacional australiana presentó este proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental con el fin de reactivar las operaciones de la mina
en esa región a través de la incorporación de nuevas tecnologías, la ampliación de instalaciones y también la implementación de un nuevo sistema de suministro hídrico. Durante la etapa de construcción, el proyecto podría generar alrededor de 1.500 empleos, mientras que una vez que entre en operación se estima la creación de más de 3.000 puestos de trabajo. La iniciativa busca lograr una producción máxima cercana a las 130.000 toneladas anuales de cátodos de cobre y extender la vida útil de la mina por 20 años. Y vamos a cambiar de tema para hablar de la industria tecnológica y del revés que sufrió en la Unión Europea la empresa Google, porque el Tribunal de Justicia del bloque del viejo continente ratificó la multa que deberá pagar la empresa norteamericana por prácticas anticompetitivas. El caso se remonta al año 2018, cuando la Comisión Europea sancionó a la empresa por abuso de su posición dominante a través de Android en el mercado de dispositivos móviles. La autoridad concluyó que la compañía imponía a los fabricantes que utilizaban el sistema operativo Android a instalar por defecto aplicaciones propias de Google. Eso generó que se reforzara el dominio de Google Search y del buscador Chrome como navegador de estos aparatos. La compañía apeló al fallo, pero el tribunal desestimó el recurso. Eso sí, redujo levemente el monto de la multa. Tras conocerse el fallo, las acciones de Alphabet, matriz de Google, cayeron cerca de 1%. Pese a la rebaja, la sanción sigue siendo una de las multas más altas impuestas por la Unión Europea en materia de libre competencia. Y nos vamos a otro tema porque un interesante estudio elaborado por la Cámara de Comercio puso valor a los montos involucrados en el comercio ilícito o la economía ilícita, para ser más precisos, a nivel nacional. Según este estudio de la CPC, de la Confederación de la Producción y el Comercio, 5.700 millones de dólares anuales movilizan este tipo de economías. A esta cifra se suma el gasto de aproximadamente 2.700 millones de dólares que el sector privado destina cada año a prevenir y disuadir la delincuencia. Durante la presentación del informe, encabezada por la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, se advirtió que el impacto de los mercados ilícitos va mucho más allá de estas cifras porque distorsionan el funcionamiento de una serie de mercados estratégicos para el desarrollo del país. El informe además propone 45 medidas, entre ellas la creación de una política nacional contra las economías ilícitas y robustecer también la trazabilidad de flujos financieros con ayuda de la inteligencia artificial, entre otros. Y en otro tema, en materia política, tomó forma ya la mesa político-técnica convocada por el Ministerio de Hacienda en conjunto con la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Tuvo su primer trabajo ya este miércoles por la noche en una sesión donde se acordaron los términos de formación de este espacio que busca acercar posiciones en torno a la mega reforma del gobierno. Y desde Uruguay, el presidente José Antonio Kast intervino en dicho debate. Fue consultado por los medios sobre cuáles eran las aperturas que podría dar el gobierno, a qué temas podrían generarse cambios en esta iniciativa para llegar a acuerdos con la oposición y darle un respaldo más amplio, en definitiva, al proyecto de ley de reconstrucción. Sobre la invariabilidad tributaria se refirió en particular el presidente. Es un tema que está en la discusión, y tendremos que ver los mejores argumentos para que esa invariabilidad tributaria sea lo suficientemente atractiva para que grandes inversionistas, estamos hablando de inversiones de 50 millones de dólares, o podemos subir, ¿no es cierto?, que lo va a evaluar muy bien el equipo de Hacienda, para ver cómo combinar el monto de la inversión con el plazo de invariabilidad para que haya certeza. Los inversionistas lo que buscan es certeza en el tiempo, los inversionistas extranjeros. Y esas inversiones tienen que permitir también que los inversionistas nacionales no se sientan desprotegidos. Chile ya tuvo una experiencia exitosa en esto y queremos esa experiencia exitosa que trajo mucha inversión extranjera vuelva a repetirse con las modificaciones de acuerdo a los tiempos. Momento de ir a una pausa en Agenda Económica. Volvemos de inmediato con la entrevista de hoy en instantes. No se vayan.
Estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica para revisar en la entrevista de hoy un informe que es una referencia para la industria minera no solo acá en Chile, sino a nivel mundial. Estamos hablando de Mine 2026, un reporte que elabora la consultora global PwC y que hace una radiografía muy interesante para la industria, como decíamos, a nivel global, pero la bajada chilena también es muy interesante. Y estamos hablando finalmente de la industria más importante de nuestro país. Por eso hemos invitado aquí al estudio al socio líder de consultoría de PwC, Germán Millán, está con nosotros. Bienvenido, Germán, gracias por acompañarnos. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, ustedes presentaron este estudio este jueves con un evento además acá en Santiago, y es súper interesante el estudio porque analiza el detalle del contexto de los aspectos económicos, financieros, pero también otros políticos, los que ya vamos a ir profundizando. Pero la mirada que plantean a partir del título, fundamentalmente, ambición para la acción, me parece bien relevante. ¿Cuál es el momento que está viviendo la industria minera en el mundo hoy día? Mira, este es un estudio que nosotros llevamos hace 22 años aproximadamente, ¿ya? Y tiene un elemento que se repite año a año, que es una muestra, un análisis contable financiero de los resultados de una muestra de 40 empresas mineras, claro, listadas en bolsa, las más grandes del mundo, y las vamos traqueando cómo se va viendo su comportamiento económico y financiero a través de los años. Y según los resultados, además, tenemos algunos temas año a año. En otros años hemos hablado de sostenibilidad, atracción de talento, de tecnología. Y este año, dado los resultados económicos que nos muestran que había un crecimiento tanto en resultados, digamos, revenue, venta, como también en márgenes, lo que ha significado también una acumulación de flujo de caja disponible. Básicamente las mineras están acumulando caja, claro, que no necesariamente están invirtiendo al ritmo que uno esperaría. Tampoco están repartiendo muchos dividendos, se mantiene relativamente plano, no están renegociando sus deudas particularmente, por aquí y por allá, las mineras de oro, ya voy a llegar a esa excepción. Pero en general esos parámetros se mantienen más o menos estables en los últimos años. Y por lo tanto, los beneficios de los muy buenos precios de los commodities que ha habido durante el último tiempo, como básicamente el como el cobre, pero fundamentalmente el oro, los metales preciosos y luego el cobre, se traducen básicamente en que las mineras están acumulando más caja. Y tú me preguntas, ¿qué va a pasar con esa caja? Exacto. ¿Qué van a hacer con esa caja? ¿Qué escenario anticipa eso? Bueno, también tenemos un elemento ahí que vemos regularmente, cuáles han sido las transacciones en términos financieros de fusiones, adquisiciones. Y lo que está pasando en ese frente es que no hay más un mayor número de operaciones, sino que más bien que se reducen, pero son operaciones más valiosas, más cuantiosas, y además se están concentrando precisamente en estos commodities que mencioné antes. Los metales preciosos, el oro, la plata, claro, además del cobre y el litio. Y eso se llevan el grueso de ese valor de las transacciones. Germán, significa que hay un gran interés por tener más exposición a esos commodities. El cobre y el litio están siendo muy atractivos para el resto del mundo, porque esas mineras quieren más litio y más cobre. Exacto. O sea, estamos hablando finalmente, en base a los resultados que ustedes ven en el 2025, de una industria súper sana, ¿cierto? Muy sana. Esa es una buena noticia para Chile, digo. Es sana, o sea, es una buena noticia para la industria minera en general, a nivel global, para Chile en particular, porque desde donde estamos parados, litio, cobre y algunas otras cosas también, hay un mercado y una oportunidad. Y si esas mineras tienen esa caja, uno se pregunta qué van a hacer con ella. Claro. Y ya te dije qué son las cosas que no están haciendo con eso. Entonces, huele a que va a haber crecimiento inorgánico en eso, porque además no hay una gran cantidad de exploraciones, crecimiento orgánico de proyectos al ritmo que se necesita para llegar a las ambiciones que tiene la industria minera a propósito de la electromovilidad, transición energética, ¿no? todo lo demás. ¿Qué es lo que sostiene la demanda, precisamente? Absolutamente. Y el mundo de la defensa también, que es el otro mundo que tira a los mineros. Germán, entonces, si es que a la industria en general en el mundo le está yendo bien, si es que se está acumulando esa plata, ¿es posible entonces que estemos a puertas ya o iniciando un ciclo de alta inversión a nivel global, o es difícil anticiparlo? Y si no está pasando, ¿por qué? Bueno, en Chile
ya lo han anunciado. Hablamos de más de 100.000 millones de dólares en los próximos años en inversiones, ¿no es cierto? Eso lo tiene la CBC, la tiene, ¿no es cierto?, Cochilco, esas proyecciones están ahí. Sí. A nivel global lo que ves es que hay una concentración hace varios años ya en algunos commodities especiales, minerales críticos, que son más o menos los que mencionamos antes. Ajá. ¿Ya? Entonces, el estudio de este año, a partir de ese análisis que viene a través de los años, se hace una pregunta. Bueno, ese deseo por crecer inorgánicamente, dado que orgánicamente no va a la velocidad suficiente, necesita velocidad, necesita, tanto para lo orgánico como para lo inorgánico, necesita reglas para que el dinero fluya, claro, y para que las reglas sean claras, para que esa inversión se genere a la velocidad que se espera o se requiere. Ajá. Y de ahí vienen los temas fundamentales del estudio de este año, que tienen que ver con políticas públicas y con mecanismos de financiamiento que se están aplicando en otras partes, en otras jurisdicciones mineras, tales como la canadiense, la australiana, qué sé yo, en Indonesia, que es un caso bien interesante y que lo vemos poco, y que podrían significar lecciones para nosotros, para fomentar a lo mejor un desarrollo de proyectos tradicionales de oro y litio más rápido, Ajá, con la ayuda de políticas estatales claro, particulares, que podemos hablar de ellas, o bien mecanismos de financiamiento diferentes a los que estamos acostumbrados, y no tanto para la gran minería, sino que también para la mediana minería. ajá. Recordemos que la manera en que se hacen proyectos en commodities tales como tradicionales, como el cobre, puede ser el hierro, el oro, el carbón, es un tipo de financiamiento y mecanismos. Cuando tú estás hablando de tierras raras, estás hablando de litio, estás hablando de manganeso, níquel a lo mejor, son otro tipos de actores, otros tipos de mecanismos de financiamiento. Bajemos esto a la realidad chilena. ¿Qué es lo que muestra el informe respecto a Chile? Bien interesante eso también, porque ustedes hacen un análisis de posicionamiento de los países. ¿Cómo estamos respecto a otros competidores? Si al final el capital va a ir ahí donde haya condiciones más atractivas de inversión. Mira, nosotros en este estudio no estamos ejerciendo o poniendo una posición, una opinión de valor sobre cuáles políticas son mejores que otras. De acuerdo. El espíritu es llamar a la reflexión, porque este informe lo leen los chilenos acerca de Indonesia, así como lo leen los indios acerca de Australia. Ajá. Entonces, es un informe que sacamos a nivel global. Sí. Entonces, explicamos cosas que pasan en Chile, ¿no es cierto? Como son los CEOL del litio, o como ha sido nuestra tendencia a vender más concentrado de cobre en lugar de vender cobre refinado, ¿no es cierto? A través de los años hemos ido vendiendo menos refinado y más concentrado. En teoría, cobre con menos valor agregado, porque lo que hemos perseguido es buscar dónde está el dinero, dónde está el valor agregado. Y el valor agregado monetariamente está más bien en sacar el cobre de la mina y llevarlo concentrado. Sí. Llevar el concentrado a cobre fino hemos tomado históricamente la definición que genera menos valor para nosotros. ¿No es cierto? Como una estrategia. Es una estrategia que hemos seguido. Pero fíjate que en Indonesia, ahora toco el tema de Indonesia, han hecho lo contrario con el níquel. El proceso del níquel no es tan diferente al del cobre. Pasa por un proceso de concentración también. Y ellos han definido que desde el año 20 salió una ley diciendo no vamos a exportar más concentrado de níquel. Vamos a exportar solamente níquel fino. Ajá. Por lo tanto, las fundiciones ¿ya? tienen que estar en Indonesia. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, han construido un montón de fundiciones allá con capitales chinos. Ajá. Y en efecto lo que está ocurriendo es que los chinos están fundiendo el níquel indonesio en Indonesia. De acuerdo. ¿Y qué lección se puede sacar de eso para el caso chileno en particular? Bueno, en este momento tenemos una discusión ahí, yo diría, temprana, ¿no es cierto? Si vale la pena reemplazar ventanas. Si hay un proyecto ahí que trae NAMI sobre Paipote, por ejemplo. Claro. ¿Vale la pena meterse al negocio de la fundición? Hay opiniones, yo he escuchado en la industria, para los dos lados, y hay razones por las cuales sí, por las cuales no. Sí. Lo único que estamos diciendo nosotros es que vale la pena tener esa reflexión hoy, en un contexto geopolítico bien particular,
Y puede haber razones que van más allá de lo económico para tomar una decisión de ese tipo. Bueno, y sobre eso te iba a preguntar el aspecto político, geopolítico más bien, porque hoy día Chile en este cuadrante aparece como en la parte media del análisis en relación a otros países. Ni un líder claro, pero tampoco está rezagado. Pero si quisiéramos dar un salto para aprovechar la posición estratégica que tiene Chile respecto a pertenencias de litio, cobre y otros aspectos, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Mira, el ejemplo que yo personalmente veo de mayor interés para el lector de este informe es estudiar un poquito más lo que pasa en Canadá. ¿Ya? Canadá es un distrito mucho más maduro que nosotros en la mediana, la pequeña minería, ¿no es cierto? La gente que desarrolla pequeños o medianos proyectos desde el comienzo. ¿Ya? Hay una madurez en los mercados financieros, una profundidad de mercados financieros en Canadá que no la tenemos acá. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos ese tipo de instrumentos financieros para financiar, por ejemplo, las tierras raras? Claro. Y lo que planteamos en el estudio es que nos preocupamos mucho de la permisología y está muy bien. Queremos agilizar esos procesos. Pero cuando tú estás en el cobre, ese es el cuello de botella principal. Sí. A lo mejor en el litio también, ¿ya? Pero si está en las tierras raras, ese es un cuello de botella menor comparado con otro mucho mayor. ¿Cuál? Y el mayor es que yo puedo sacar tierras raras, terbio o cualquiera de los otros minerales, digamos, que forman la familia de las tierras raras, que van para quienes lo están viendo. Son minerales que terminan en aleaciones de aluminio, aleaciones de acero. Fundamentales en algunos sectores. Imanes fundamentales para todo lo que sean rotores, motores de generación eléctrica y todo, y los motores eléctricos de los autos eléctricos, ¿no es cierto? Si yo estoy en ese negocio en las tierras raras, el tema fundamental es que yo puedo sacar el concentrado de ese mineral y luego se lo tengo que vender a alguien que lo funda. ¿Y dónde están esas fundiciones? 80% en China. Claro. Entonces yo tengo que tener un negocio con China, necesariamente si estoy en el negocio de tierras raras. Tengo que tener un acuerdo de venta de eso, que podría ser ventajoso, o a lo mejor no lo sé. ¿Y hay un marco para eso hoy día? Habría que preguntarle a los que manejan esas fundiciones. ¿Y qué es lo que le voy a vender yo? ¿Cuánto se lo voy a vender? Exactamente, ¿qué le voy a vender? En un contexto geopolítico que lo conocemos bien. Nos interesa hacer negocios con Europa, con Estados Unidos, con China, con la India, mantener un balance entre todos los anteriores. Claro. Esa es la reflexión que tenemos que tener. Por eso, esto no es un juicio de valor. ¿Qué camino conviene más? Es simplemente un llamado a reflexionar sobre el tema de manera más profunda y generar las condiciones desde el punto de vista de la política pública local y de la profundidad de esos instrumentos financieros disponibles. Germán, y se nos acaba el tiempo, pero me gustó uno de los aspectos del informe que dice precisamente que la ventaja no es tanto geológica como política hoy día en ese contexto. La geología es una condición necesaria, claro, según los ingenieros, una condición necesaria pero no suficiente. Para que la minería florezca y crezca necesitas otras condiciones de institucionalidad, de certeza jurídica, claridad en los plazos y ciertamente mecanismos de financiamiento de tus proyectos, ¿no? Oye, el informe está disponible al público, ¿cierto? Está disponible desde hoy día, está disponible en inglés. Creo que mañana pasado lo sacamos en castellano para que le cueste un poquito más el inglés. Pero ahí está disponible para todos ustedes para leer en nuestro sitio web. PwC Chile, para quienes quieran profundizar en este estudio súper interesante. Germán, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Siempre un placer conversar contigo. De esta forma estamos cerrando esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros porque pronto comienza CNN Prime.